¿Y si te dijera que el sabor que asocias con tu infancia fue una vez lo suficientemente poderoso como para asustar a gobiernos enteros? ¿Y si te dijera que un árbol completo fue borrado de cocinas, farmacias y de la memoria colectiva, no porque matara personas, sino porque no podía ser controlado? Mucho antes de los laboratorios, de las etiquetas de advertencia y de los sabores sintéticos, existía un aroma que significaba primavera, supervivencia y hogar. Un aroma tan reconocible que los marineros afirmaban poder identificar tierra firme antes de verla, simplemente respirando el viento. Esta historia comienza antes de que América tuviera un nombre, antes de las fronteras, antes de las banderas, antes de que alguien creyera que el conocimiento podía ser poseído, regulado o prohibido. Es la historia de un árbol que alimentó pueblos, sanó cuerpos, construyó imperios, y luego desapareció en menos de una vida humana. Y la parte más inquietante es esta: el árbol nunca desapareció, fuimos nosotros. Bienvenido a Naturaleza Oculta. Alrededor del año 8000 antes de nuestra era, los bosques se extendían sin interrupción por lo que hoy llamamos América del Norte Oriental. Desde el actual Maine hasta Florida y hacia el oeste hasta Texas, un árbol peculiar en los bordes de los bosques y en claros abiertos. Podías reconocerlo al instante, incluso sin conocer su nombre, porque ningún otro árbol se parecía a él en una misma rama. Algunas hojas tenían forma de mitón, otras parecían tridentes, y otras eran lisas y ovaladas, como si el árbol se negara a elegir una sola identidad. En otoño ardía en colores: amarillo, naranja, rojo y burdeos, destacándose como una señal viva entre los árboles. Los pueblos indígenas lo notaron miles de años antes de que la ciencia intentara clasificarlo. No lo veían como un recurso, lo veían como un pariente. Los Choctaw, los Cherokee, los Nipmuc, los Timucua y decenas de otras naciones, separadas por enormes distancias, conocían este árbol y cada una tenía su propio nombre. Para él no solo lo utilizaban, confiaban en él, enseñaban sus propiedades a sus hijos, lo integraban en rituales, en medicina, en alimentación y en supervivencia. La palabra que usamos hoy, sassafras, no es realmente inglesa. Es un eco distorsionado, filtrado por exploradores españoles que intentaban pronunciar palabras indígenas y luego transformado nuevamente por lenguas europeas. Algunos estudiosos lo relacionan con la expresión Nipmuc Sosenc. Otros lo conectan con interpretaciones españolas tempranas. Lo importante es que mucho antes de los nombres latinos y las fórmulas químicas, la gente ya entendía lo que este árbol podía hacer. Los sanadores observaban que sus raíces calentaban el cuerpo y movían la sangre. La corteza el dolor y combatía infecciones. Las hojas calmaban heridas, torceduras y picaduras de insectos. Las ramitas masticadas limpiaban los dientes y refrescaban el aliento. Las raíces hervidas reducían la fiebre, aliviaban la tos y calmaban articulaciones inflamadas. Cuando se formaban dolorosas piedras en los riñones, este árbol se usaba para romperlas, razón por la cual los textos europeos posteriores lo llamaron saxopragues, el rompepiedras. Cada parte del árbol tenía un propósito. Nada se desperdiciaba. Pero había algo aún más importante que la medicina. En invierno, cuando las cosechas fallaban, cuando la caza escaseaba y la gente estaba débil y hambrienta, las hojas se hervían en caldos espesos. Esa textura resbaladiza provenía del mucílago, una sustancia que aporta calorías, protege el estómago y reduce la inflamación. Este árbol no solo curaba, mantenía viva a la gente. Cuando los europeos llegaron a finales del siglo XVI, no estaban preparados para la tierra que decían conquistar. El hambre casi aniquiló asentamientos como Roanoke. Los suministros importados fallaron. Los cultivos no prosperaron. Lo que salvó a muchos colonos no fue el conocimiento europeo, sino la enseñanza indígena. Sobrevivieron hirviendo hojas de sasafrás y bebiendo infusiones de raíz, copiando prácticas que los pueblos originarios habían perfeccionado durante miles de años. Entonces, ocurrió algo inesperado. La noticia cruzó el Atlántico.
Europa estaba desesperada. Las enfermedades devastaban las ciudades. La sífilis se propagaba sin control. Los médicos no tenían cura, solo mercurio, sangrías y rezos. Entonces llegaron barcos cargados con una corteza fragante de un nuevo continente. La gente creyó que podía purificar la sangre. Creyó que podía limpiar el cuerpo de la enfermedad. El aroma, por sí solo, era embriagador. Los boticarios la preparaban en una bebida oscura, conocida como solup. Se recetaba para fiebres, dolores digestivos, problemas de piel, inflamaciones articulares y debilidad general. Curaba la sífilis. No, pero reducía la inflamación, mejoraba la digestión, estimulaba la circulación y hacía que las personas se sintieran mejor. En una época de desesperación, el alivio se sentía como salvación. La demanda explotó. El sasafrás se convirtió en uno de los primeros productos globales extraídos de América del Norte. Organizaron expediciones enteras con un solo objetivo. El capitán Martin Pring zarpó desde Bristol, Inglaterra, no en busca de oro ni de tierras, sino en busca de sasafrás. Sus diarios describen vastos bosques a lo largo de las costas de lo que hoy conocemos como Maine, New Hampshire y Massachusetts. Los barcos regresaban cargados de corteza. Los envíos de 1 tonelada se volvieron comunes. El precio se disparó. El sasafrás se vendía a precio de oro. Los colonos despojaban los árboles de su corteza, porque allí se concentraba el aceite aromático más valioso. Quitar la corteza mataba al árbol. En pocas décadas, los bosques accesibles quedaron devastados. El sasafrás se convirtió en la segunda exportación más importante de la América colonial, solo detrás del tabaco. Y al igual que el tabaco, se explotó sin pensar en la sostenibilidad. Pero el árbol se adaptó. Las raíces enviaron nuevos brotes. Las semillas permanecieron dormidas en el suelo, esperando. El sasafrás se negó a desaparecer. Pasaron los siglos y América cambió. Luego, en el siglo XIX, el árbol regresó de una forma diferente. No como medicina, sino como alegría. Alguien descubrió que la raíz del sasafrás podía hervirse con azúcar y levadura para crear una bebida dulce y efervescente. El sabor era inconfundible. Había nacido la root beer. Se expandió por todas partes: ferias, tiendas de barrio, pueblos pequeños. Los niños la bebían en verano. Las abuelas preparaban té de sasafrás cada primavera como tónico depurativo después del invierno. Los cocineros del sur secaban las hojas y las molían en un polvo llamado filé, que espesaba sopas y guisos. Ese único ingrediente se convirtió en el alma del gumbo criollo. Sin sasafrás, el gumbo no existe. George Washington bebía té de sasafrás. Benjamin Franklin lo elogiaba. Thomas Jefferson lo servía en Monticello. Un farmacéutico de Filadelfia llamado Charles Hires lo transformó en un imperio comercial, promocionando la root beer como una alternativa saludable al alcohol. Para 1900, el sasafrás estaba profundamente integrado en la identidad estadounidense. Sabía ahogar. Y entonces, de repente, dejó de hacerlo. En 1960, todo cambió. La Administración de Alimentos y Medicamentos anunció que un compuesto presente en el aceite de sasafrás causaba cáncer de hígado en ratas de laboratorio. El compuesto se llamaba safrol. En cuestión de meses, el safrol fue prohibido en todos los alimentos y medicamentos producidos comercialmente. El sasafrás desapareció de los estantes casi de la noche a la mañana. Los fabricantes de root beer entraron en pánico y cambiaron a sabores artificiales derivados del petróleo. El sabor cambió en silencio. Las abuelas dejaron de preparar té. Los herbolarios callaron. El polvo de filé desapareció o fue reformulado. En una sola generación, se borró una tradición de 10.000 años. Lo que no se enfatizó fue esto. A las ratas se les administraron dosis masivas, equivalentes a que un ser humano bebiera decenas de botellas de té concentrado de sasafrás todos los días durante meses. Ninguna cultura tradicional
lo consumió jamás de esa manera. Lo que casi nunca se mencionó es que el safrol aparece de forma natural en muchas especias comunes. La nuez moscada contiene más safrol que el sasafrás. La canela lo contiene, la albahaca lo contiene, la pimienta negra y el anís estrellado también. Ninguna de ellas fue prohibida. Puedes comprarlas hoy sin restricciones. Entonces, ¿por qué un árbol fue eliminado mientras los otros no? La respuesta surgió silenciosamente en la década de 1970. Químicos clandestinos descubrieron que el safrol podía convertirse en MDMA y MDA, extraer el aceite, realizar algunos pasos químicos, y un compuesto natural se transformaba en una droga sintética. A medida que la guerra contra las drogas se intensificó, las autoridades enfrentaron un problema. Los árboles de sasafrás crecían de forma silvestre en medio continente. Cualquiera podía acceder a ellos. Erradicar el árbol era imposible, así que el control se trasladó a la regulación. El safrol se convirtió en una sustancia de lista 1. La posesión con intención se volvió un delito grave. De pronto, la prohibición tenía sentido. Esto no era solo sobre salud, era sobre control. El resultado fue predecible. El uso tradicional colapsó, la investigación se estancó, el conocimiento se desvaneció, no porque el árbol fuera inherentemente peligroso, sino porque era demasiado accesible. Hoy, el sasafrás todavía crece de forma silvestre en más de 20 estados. Camina por los bosques del este y los verás. Sus hojas de 3 formas brillan en otoño. No saben que fueron prohibidos. Siguen creciendo. Algunas personas aún recolectan raíces con cuidado, usándolas con moderación, como enseñaba la tradición. Otras compran extractos sin safrán, despojados del mismo compuesto que hizo valioso al árbol durante milenios. Mientras tanto, la nuez moscada descansa en estantes de cocina en todo el mundo, conteniendo más safrol que el sasafrás jamás tuvo. La diferencia es simple: no puedes convertir fácilmente la nuez moscada en millones de pastillas. Lo que perdimos no fue solo un sabor. El sasafrás contiene verdaderos compuestos antiinflamatorios, propiedades antimicrobianas, beneficios digestivos y mucílago que calma el sistema digestivo, similar al olmo resbaladizo y la raíz de malvavisco. Las hojas contienen vitaminas y minerales. Las ramitas se usaban como cepillos de dientes mucho antes de que existiera la pasta dental. Estudios emergentes incluso sugieren que pequeñas cantidades de safrol podrían tener efectos protectores contra ciertos tipos de cáncer, no causarlos. Pero la investigación requiere aprobación. La aprobación requiere eliminar el estigma. Eliminar el estigma amenaza sistemas de control que mueven miles de millones, así que el árbol espera en silencio. Raíces profundas, semillas dormidas, hojas que regresan cada primavera. La historia del sasafrás no es solo la historia de una planta, es la historia de quien controla el conocimiento. Durante 10.000 años, los pueblos indígenas usaron este árbol de forma segura. Durante 400 años, dio forma a la cultura americana. Luego, en menos de 2 décadas, desapareció de la memoria. Los bosques nunca lo olvidaron. La pregunta es si nosotros lo haremos. Esto es naturaleza oculta. Si esta historia despertó algo en ti, compártela, presérvala. Porque cuando el conocimiento desaparece, rara vez regresa. Y los árboles todavía están esperando.